La violencia doméstica genera miles, decenas de víctimas que algunas deciden hacer la denuncia y otras no. Pero en las últimas horas, una iniciativa de un sindicato en la provincia de Córdoba es por lo menos alentadora en el marco del tratamiento de este tipo de violencias. Le preguntamos a Guido Fischer de qué se trata. Hola Guido, buen día. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. La verdad que sí, es una iniciativa inédita en principio en nuestro país y además aparentemente en muchos países de Latinoamérica donde la violencia doméstica está absolutamente, digamos, asentada, ¿sí? Como lo decía ya entre otras grandes organizaciones, y solo por mencionar a una, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que esto debe ser tratado como un tema de salud pública. Entonces, en coherencia con esto, con lo que dice la OMS, por un lado, y tantas otras organizaciones de salud, esta obra social, ¿sí? Estatal en Córdoba, decide justamente hacerse cargo de esto y empezar a dar servicio de salud a todas aquellas víctimas de violencia doméstica. Me parece una iniciativa digna de reconocer y por supuesto que de imitar. Y esto implica que hasta el momento ninguna obra social atiende a las víctimas de violencia doméstica. Exactamente. Hasta el momento todo lo que se podía hacer era recurrir a, digamos, a alguna instancia judicial para que a partir de allí se eleve una denuncia y a partir de allí, digamos, la justicia someta, digamos, al victimario en primer lugar a la obligación ya sea de tomar distancia o de hacer algún tratamiento, ¿sí? Pero en relación a todas las consecuencias psicológicas, más allá de las físicas de las víctimas, todavía no se había hecho algo estructurado de esta manera, lo cual, digo, es una muy buena noticia en términos de salud. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, sobre todo, estuvimos hablando mucho de violencia de género. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres son en gran mayoría aquellas que sufren, digamos, como víctimas este tipo de situaciones. Pero hay que aclarar que en las familias no son las únicas y que verdaderamente, por ejemplo, los chicos, niños, cuando hay niños presentes, también son víctimas muy importantes de esa situación. Entonces, los hombres también, ¿sí? Los hombres también, por supuesto que tanto como victimarios, como que aquellos que cometen la agresión, como aquellos que si bien son minoría, también existen, también son víctimas o pueden ser víctimas de violencia doméstica. Entonces todo el grupo familiar va a estar contemplado como debe ser en un tratamiento psicológico y también, por supuesto, asesorado legalmente acerca de la situación. La iniciativa incluye también algo que sobre todo para las mujeres es fundamental porque tiene que ver con el miedo a qué hacen a partir de buscar ayuda o hacer la denuncia. Esta iniciativa incluye el hecho de, por ejemplo, un hospedaje, ¿sí? X cantidad de tiempo donde las víctimas van a poder estar mientras que se opere sobre el hecho que está candente. Y también inclusive un subsidio de dinero mensual para que puedan, digamos, manejarse hasta que vuelvan a insertarse, porque muchas de las víctimas, sobre todo, repito, las mujeres, han descuidado el área laboral, ¿sí? Entre otras áreas, digamos, de su vida, a causa de estar sometidas a esta especie de hechizo, ¿sí? Que tiene que ver con ser víctimas de violencia doméstica, en la mayoría de los casos, como decíamos, infligida por su pareja. Por eso digo, en general se habla de violencia de género, pero hay que ampliar un poco el concepto, ¿sí? Y hablar de violencia intrafamiliar. Y esta iniciativa, como tantas otras que proponen las diferentes organizaciones de salud, es desafiar un poco el concepto de que el hogar es el lugar más seguro, o que la mujer, digamos, en su hogar se siente más segura. Digo la mujer por la mayoría de víctimas, ¿eh? No estoy dejando de tener en cuenta que los niños, sí, también son víctimas, digamos, que tienen consecuencias muy importantes a largo plazo. ¿Sí? ¿Y de cuánto tiene que ver también lo que se podría calificar como la violencia económica? Esto de que es el hombre el que sostiene la casa y que por lo tanto la mujer queda sojuzgada a la posibilidad de vivir gracias al salario del marido. Sí, absolutamente, también es una forma de sometimiento. Lo que define de alguna manera el concepto de violencia hacia otro es esto de generarle un daño en algún área, ¿sí? Ya sea psicológica, emocional, económica, sexual o física. Entonces, si una de las partes está sometiendo y generando un daño, por ejemplo, con respecto a esto de lo económico, es considerado o puede ser considerado un hecho de violencia doméstica, lo cual recibe tratamiento, ¿sí? Esto es lo importante de recalcar hoy,
Porque si una obra social que presta servicios de salud se hace cargo, es porque, digo, es coherente con lo que venimos diciendo hace tanto tiempo, que esto debe ser tratado como un tema de salud pública. Por lo tanto, deben tratarse no solo las víctimas, sino aquellos que durante tanto tiempo están siendo victimarios, agresores, que en general sabemos que han sido también víctimas en su momento. Con lo cual, esto simplemente explica algo que les pasa, no lo justifica. Ahora, si una obra social admite esta problemática, quiere decir que en la Argentina la cantidad de casos es importante. Vos hablabas de América Latina. ¿En qué lugar se encuentra nuestro país en el ranking, si podríamos calificarlo de esa manera, de violencia doméstica y violencia de género? Estamos en un lugar muy importante. No estamos en los primeros puestos, ¿sí? Pero me parece que esto solamente es un detalle menor. La violencia doméstica y la de género o la intrafamiliar en nuestro país es muy importante y como las consecuencias son muy severas, por eso hay que ocuparse y de inmediato. De la misma manera que hay que empezar a formar cada vez más a los docentes, porque son ellos quienes pueden detectar antes que otros agentes, ¿sí?, de salud, dónde están, digamos, los episodios de violencia a través de los chicos. Son muchas veces los primeros que detectan que algo en ese chico está pasando, ¿sí? Un deterioro académico, digamos, una irrupción emocional importante. Por eso, también este sindicato, como decía, se va a ocupar y también, digamos, todos podríamos ocuparnos un poco más de darle importancia a esto. No hay que esperar, digamos, a que más gente se ocupe de forma formal, digamos, de esto, sino que hay que empezar a darle más espacios a todas las instituciones educativas para hacer prevención acerca de esto. Porque si es un problema de salud, también pensamos, y hay que decir, que es algo que se puede prevenir. Por eso hay que darle espacio, ¿sí?, para enseñar y educar acerca de esto. Ante lo que decías, el temor, tal vez también la vergüenza de hacer una denuncia pública, lo señalábamos la semana pasada, la denuncia puede ser absolutamente anónima, por lo menos de parte de la víctima. Absolutamente, en principio es anónima. No tiene ninguna obligación de dejar registro de a quién está denunciando. Es la primera instancia para buscar ayuda, porque todos sabemos que justamente el miedo es obturador de buscar alguna solución al tema. En el caso de las mujeres el miedo es muy fuerte, y en el caso de los hombres que vos mencionabas, que también hay hombres, si bien es una minoría, pero también hay hombres que son víctimas de violencia, la vergüenza es como la emoción más fuerte que obtura también a buscar ayuda. Pero en definitiva son todas emociones que surgen de una situación de violencia que debe ser tratada, repito, como un tema de salud pública. Guido, muchísimas gracias. Tratábamos el tema a propósito de lo que comentábamos con ustedes más temprano, que aumentó la cantidad de llamados a la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia, 25% más en enero de este año que en el mismo mes del año anterior.